Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en televisión a través de todas las señales de cable del país, en particular a través del canal 11 de Movistar y el 711 en Movistar HD. Estamos también en la televisión digital terrestre y a través del internet, en el Facebook, en el YouTube y en el Twitter. Y la interrogante que nos hacemos todos, creo yo, es si debemos o no debemos confiar en este nuevo gabinete que se ha instalado el día de ayer. Y es cierto que se ha instalado luego de tener que vencer muchas dificultades, porque lo que estuvo en discusión en las últimas semanas y meses no es si se vacaba o no a Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República por la probada incapacidad moral. Lo que estaba en discusión, creo yo, es algo que iba mucho más allá que eso. Era la manera como se estaba conduciendo el país. Nosotros presentamos el domingo en la revista dominical un reportaje que es como un botón de muestra de lo que está ocurriendo prácticamente en todas las áreas de la vida nacional. Es salud. Una situación absolutamente catastrófica, donde no habían dispuesto compras, donde para lo único que llamaban los funcionarios del Estado es para pedir que contraten a alguien, habiendo llegado a la situación absurda donde hay más empleados administrativos que trabajadores de salud, ¿no es cierto? O sea, no, hay más gente dedicada a labores administrativas, además que se duplican unas a otras, porque se ha convertido, lamentablemente, salud en una bolsa de trabajo, ¿no es cierto?, para la gente que esté en el poder. Y, por supuesto, atravesado todo esto por la corrupción. Es decir, equipos que se malogran, se dejan que se malogren para tercerizar, alquilar y permitir unos negocios absolutamente inmorales, ¿no? Porque están basados en quitarle a la gente el acceso a una salud decente. Y esto que está pasando en la salud está pasando en todos lados. Es decir, el año pasado el mismo gobierno tuvo que reconocer que la salud pública, ya no hablemos de salud, toda la salud pública había colapsado, porque no había medicamentos, no había médicos suficientes, no había insumos, no había nada. No había camas. Y lo mismo ha ocurrido con los servicios educativos, pero paralelamente a esto lo que ha estado ocurriendo es que ha habido un grupo de gente, una organización casi, que a lo que se ha dedicado es a hacer negocios desde el gobierno, a hacer lobbies desde el gobierno, a cumplir compromisos adquiridos durante la campaña, a promover intereses, ¿no es cierto?, olvidándose de que ya no son pues gestores o lobistas privados, sino que son funcionarios públicos y con su obligación es defender el interés de los ciudadanos y no el de sus clientes. Entonces, toda esta perturbación llegó al límite en las últimas 72 horas ante la desesperación de alguna gente de que estaban perdiendo la mamadera, pues. Estaban perdiendo el instrumento a través del cual pueden hacer y activar negocios. Se quedaron sin el instrumento. Simplemente el señor Vizcarra, según todos los indicios, decidió sacarlos. Porque aparentemente, por lo menos en el primer nivel, que es el de los ministerios, no queda ninguno. No queda ninguno. Ahora, ¿podemos confiar o no podemos confiar? Esa es la gran interrogante en un país de desconfiados. Por eso es la interrogante que planteamos el día de hoy en las redes sociales. No sé si la podemos poner, por favor, señora productora, en la pantalla. ¿Ah? ¿La tenemos o no la tenemos? ¿Ah? ¿Qué pasó? Todavía no la tenemos, ya la vamos a tener en cualquier momento. Esta pregunta o esta interrogante la compartimos con ustedes. O sea, ¿qué piensan ustedes de este gabinete? ¿Podemos confiar o no en él? ¿Qué expectativas podemos tener? ¿Qué cosas deberían o no deberían hacer? Un consejo que nos acaban de dar Rafael Hidalgo en el programa de Philly Butter es que comiencen por no recibir a ninguno de los que han salido del gobierno, porque para lo único que van es para pedir, ¿no es cierto?, por los intereses de alguna corporación. Está con nosotros Armando Villanueva, congresista de Acción Popular. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál va a ser la actitud del Congreso o sea, de Acción Popular por un lado y del Congreso por el otro frente al nuevo gobierno? Bueno, inicialmente de respaldo a todas las políticas que permitan estabilizar el país y garantizarle
un tránsito hacia el 2021, en el mejor de los casos, o un tránsito menor, si es que fuera el caso. Nosotros vemos personalmente desde la perspectiva cusqueña que represento en el Congreso, vemos que el perfil del presidente, así como del premier, nos da una posibilidad de poder afianzar políticas descentralistas que se compatibilizan además con las otras políticas a nivel nacional. Tenemos un proceso estancado, un proceso de centralización, al mismo tiempo de descentralización que se canta, incompatible, ¿no? Y un proceso de descentralización además que ha hecho de los ministerios concentren en los últimos tiempos muchos proyectos, muchas inversiones, mucha burocracia, muchas trabas y también mucha corrupción. Hay que cambiar eso. Entonces creo que porque además yo creo que disculpando la interrupción, que acá se nos vendió un mito, ¿no es cierto? Es decir, que había corrupción en los gobiernos locales y regionales y que esto era responsabilidad de los pésimos alcaldes y gobernadores regionales que la gente había elegido y que que no solamente eran corruptos, sino eran ineficientes, no tenían idea de qué hacer con los recursos. Y lo que sí tenían claro es que tenían que robar lo más que pudieran. Pero nadie habló en ese momento, excepción hecha de una campaña que hicimos acá nosotros, ¿no? En determinado momento, y algunos otros periodistas y analistas que llamaron la atención, de que nada hubiera sido posible en términos de corrupción en los gobiernos locales y regionales sin la actuación directa del gobierno central. Es decir, finalmente, ¿quién transfiere los recursos? El Ministerio de Economía. ¿Quién es el que supervisa y coordina las obras? El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud. Es decir, era imposible que la corrupción que se atribuía a los gobiernos locales y regionales fuera solo de ellos. Ahí estaban metidos todos. Es cierto. ¿No? Además, fundamentalmente el centro, porque el centro, y quiero decir, digamos que los niveles nacionales de gobierno, de burocracia, porque no hay que olvidar que los gobiernos subnacionales o las instancias subnacionales administran el 25%, los municipios la 10ª parte del presupuesto nacional, el gobierno nacional el 75%, promedio en los últimos años por lo menos. Esto no ha cambiado. ¿Por qué? Si vivimos un proceso de descentralización en el que debía buscarse eficiencia administrativa, eficiencia en la consecución de infraestructura y servicios en los gobiernos locales, ¿a qué debía dedicarse el gobierno nacional? ¿A administrar recursos? No, a dirigir las políticas para vencer los objetivos y las trabas que nos permitan el desarrollo y el bienestar, que son los paradigmas de los estados a nivel global hoy día. ¿Qué hemos conseguido en el Estado? Es una diferenciación clara. Hacer un doble discurso, hablar de descentralización con un proceso de descentralización trunco, trabado, burocratizado y demás, postergado, marginal, y un proceso de concentración al mismo tiempo que es incompatible con ese proceso de descentralización. ¿Cómo descentralizamos? Yo tengo expectativas para que el presidente, que proviene de una región como Moquegua, o el primer ministro puedan hacerlo. Pero bueno, esta es una expectativa que espero yo se compatibilice con lo que se tomarán como medidas desde esa perspectiva. Ahora, los ministros tienen un claro perfil proempresarial. Vamos a ver cómo se compatibilizan ambas posibilidades. Creo que las posibilidades de impulsar reformas desde esa perspectiva de conformación del Ejecutivo nos dan algo de esperanza, ¿no? Ahora, el problema es que alguien comentaba, creo que ha sido Juan de la Puente esta mañana, que si Vizcarra hace lo que se supone o lo que ha anunciado que va a hacer, va a dejar sin chamba a Alfredo Barnechea como candidato a la presidencia para el 2021, porque lo va a dejar sin bandera, digamos. Dudo mucho, ¿no? Dependerá mucho. Porque Alfredo pretende ser un candidato de centro de Acción Popular, ¿no es cierto? Porque Acción Popular es un partido de centro, con cierta inclinación progresista. Ese es, y hay que afirmar el programa. Es más, los lineamientos principales... Se sienta así, ¿no? Se sienta así. Es de centro, pero por rato se tira un poquito para la izquierda. Pero también se tira para la derecha, Alfredo. Depende del tema. Bueno, pero Acción Popular pretende precisamente forjar un programa que está definiéndolo, con cierta inclinación, digo progresista, porque si hay algo que hay que hacer en el Perú es efectivamente descentralizarlo. Sacar de la pobreza a los millones, particularmente del sur, que están pendientes de la gestión del Estado para tener más infraestructura, mejores servicios, mejores oportunidades. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y lo que se puede hacer ahora será destrabar este proceso de descentralización. No sabemos si lo van a hacer, pero el perfil del presidente y del premier así lo dice. Así lo dicen, así que esa es una expectativa que no puedo negar. Es más,
tiene el respaldo ya evidenciado de algunos grupos políticos que apoyando al gobierno no lo hacían hasta ahora. Por ejemplo, es el caso del primer ministro, que pertenece a APP. APP apoyaba al gobierno al mismo tiempo que estaba ligada en el Congreso, pero no lo evidenciaba en el caso del gobierno. Ahora ya lo está, con el primer ministro además. Así que tenemos la oportunidad efectivamente de tener cierta estabilidad política en las relaciones Congreso-Ejecutivo, cosa que puede ayudar a promover este tipo de medidas en el tema de descentralización. Y bueno, el tema económico también es preocupante, ¿verdad? Y el tema del norte igualmente, y las políticas anticorrupción igualmente, aunque lo hecho ayer por el Congreso no precisamente es, digamos, una imagen que quisiéramos se reproduzca. Eso es lo que no se entiende. El caso de Yesenia Ponce, ¿no es cierto? Estamos hablando de moralizar al país, o sea que yo hasta ahora no entiendo qué ocurrió, porque habían evidencias de sobra de que la congresista había dado información que no era la correcta, ¿no es cierto?, que además se había ejercido presión sobre el director de un instituto, de una institución educativa para que haga una declaración falsa. Es decir, ¿y ya qué más? Digamos, eso te descalifica completamente como, ¿no? Como... Entonces, digamos, el Congreso, como una persona con el derecho a representar a alguien en el Perú, ¿no? Bueno, hay que corregir y, si es el caso, sancionar y resolver rápidamente para entrar luego en las cuestiones de fondo a las que el Congreso debe responder. Porque, claro, se sanciona al presidente Kuczynski, se le acepta la renuncia por las obvias relaciones de la puerta que les permitió la puerta giratoria de la que fue partícipe cuando fue ministro, primer ministro e inclusive presidente. Y luego el Congreso tiene que disponerse a corregir las consecuencias de esa práctica de la puerta giratoria. Las concesiones, los contratos. Hay que visionar una fórmula de Estado en función del cual fijar los intereses con los cuales tienen que hacerse compatibles estas concesiones. Y eso lo puede hacer el Congreso. Lo digo, por ejemplo, por lo que ocurre con los contratos del gas. Hablando de Barrenechea y de Acción Popular, con la exportación del gas, fue un tema parte de la campaña que queda pendiente. ¿Pero qué es lo que dice el congresista? Que habría que enfrentar sin miedo la corrección de esos contratos, la renegociación de esos contratos. Bueno, replantear, hay que estudiarlos. Por ejemplo, en el caso de la exportación, nosotros tenemos un dictamen emitido por la Comisión de Energía que ha dispuesto, entre otras cosas, que se conozca el destino final de las exportaciones, que está establecido además en el contrato, que es lo que dice el laudo arbitral del CIADI, que para establecer primero los precios, para saber los precios, luego para aplicar la fórmula de las regalías y luego la distribución a las regiones en las que Cusco tiene participación importante. Luego tenemos que ver, ese mismo dictamen establece la posibilidad de que en el caso de que tengamos precios menores a nivel internacional por la exportación o para la exportación, y teniendo precios mayores en el Perú, mercado local, no lo hagamos, ¿no? No tiene sentido exportar eso. Entonces hay que definir ese tipo de políticas y hay que promover la masificación. Pero eso significa un cambio. O sea, por ejemplo, cuando ha habido conflictos en relación a los proyectos mineros, por ejemplo, lo que ha ocurrido, si uno pudiera graficar esto en imágenes, tienes a una empresa que quiere explotar y que ha conseguido una concesión y que trae dinero y tecnología, y en el otro lado una población que en algunos casos está preocupada por el uso del agua, en otros casos por la afectación ambiental, sobre todo cuando hay agricultura, ¿no es cierto? Y en general, ¿por cuál va a ser el beneficio para la población de la explotación de su riqueza, de la riqueza que está bajo sus pies? Entonces, ¿cuál ha sido la posición de los gobiernos al lado de la empresa enfrentándose a la población? Cuando debería ser al revés. El gobierno, la policía, el ejército. El ejército. O sea, entonces, yo soy testigo del tema. No solamente porque yo soy parte de la Comisión de Energía y Minas y he tenido la oportunidad de ver las Bambas, el tema del corredor minero en el caso de Cusco, en el que las poblaciones dicen una frase muy concreta que se me ha quedado grabada. ¿Para qué nosotros queremos que se lleven nuestros minerales si mis escuelas, mis postas sanitarias, o mis carreteras, o mis chacras, o mis animalitos ya no pueden vivir? No existe, no ha mejorado para nada. ¿Y por qué ocurre eso? Porque se han dado concesiones y contratos que hay que ajustar. Que, por ejemplo, establecen que Hadbay empieza a pagar regalías o renta minera que se traduce en canon para las provincias y para los distritos a partir del 19, después de 5 años de explotación. O las Bambas, después del 22, 7 años. ¿Cuáles son los recursos que fluyen? ¿Cuál es la responsabilidad, no solamente de la empresa, sino del Estado fundamentalmente? No, pero ahí yo en algún momento decía que Martín Vizcarra, hemos conocido a dos Martín Vizcarra. El Martín Vizcarra de Chinchero, que preferiríamos olvidar,
¿no es cierto? No, pero y que no lo olvidamos, que no lo olvidamos. No, pero digo, ¿no? Estoy haciendo una figura así casi literaria. Y el Martín Vizcarra del Moquegüazo. Entonces, ¿por qué es importante el Martín Vizcarra del Moquegüazo? Porque cuando se produce una discusión con las corporaciones mineras, lo que dicen es, un momentito, nosotros pagamos impuestos, ustedes reciben canon, ¿qué más quieren? Y lo que responde la gente moquegua, representada por Martín Vizcarra, eso no es suficiente para nosotros. Y le saca, ¿cuánto le saca? 800 mil millones de soles, más de lo que supuestamente debían dar. ¿Y eso qué significa? Que era posible que eso ocurra, que era absoluta y que esos recursos se utilizaran además para lo que se utilizaron. Pero que además... O sea, pero ahí eso es una muestra... Eso es lo que hay que hacer, una combinación de esfuerzos por implementar políticas de responsabilidad social, no echadas solamente a responsabilidad de la empresa, porque ¿quién es el responsable de promover el desarrollo y bienestar? ¿La empresa o el Estado? Es el Estado, que puede compartir, porque claro, la empresa tiene beneficios y vive y tiene que tener ciertas posibilidades de control de las expresiones de reclamo que hacen las poblaciones de cada escenario. Claro, de pero lo que se dice muchas veces, congresista, es como que acá está la población, acá está la empresa y el Estado es árbitro. Un árbitro tramposo porque siempre está del lado de la empresa. Y como usted mismo ha recordado, le suelta a la policía, le suelta a las Fuerzas Armadas si fuera el caso, de extremo. Cuando lo que debería ser la posición del gobierno es la que tuvo Martín Vizcarra cuando participaba en el Moquegüazo, cuando era decano del Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Y que lo que pretendían era representar el interés de los ciudadanos. Mire, y ¿no? que negocian con una empresa que, ¿no es cierto? Bueno, trae tecnología, trae dinero, tiene derecho a ganar su plata, sí, pero en determinados parámetros, ¿no es cierto? Ese es el escenario. Donde sea beneficioso para nosotros también. Ese es el debate que tiene que abrirse el escenario del Congreso, que además ya lo está haciendo, porque le cuento algo. Acaba de aprobarse en la Comisión de Energía, justamente hablando de minas, la necesidad de pensar en un corredor minero del sur, que al mismo tiempo debe ser un corredor económico, concebido como un corredor de desarrollo, en el que se homogenicen las condiciones de bienestar, de infraestructura y servicios para todos. Se concibe el tema de desarrollo como parte de las concesiones. Es decir, ¿para qué se logra una concesión? ¿Para qué se hace una concesión? Para forjar condiciones de mejora del bienestar y infraestructura y servicios de cada zona. Eso debe estar de la mano, ¿no? No solamente del Estado Nacional, sino de ese espacio. Vamos a ir a la pausa porque yo creo que este debate es trascendente. Yo quiero citar ahí a La Torre después de la pausa, ya que está llegando don Javier Velázquez Quesquén, y le voy a recomendar la relectura, porque estoy seguro que ha leído, del prólogo del antiimperialismo del APRA que escribió ahí a La Torre en 1928, pero ese prólogo es de 1935. Y mientras vamos a la pausa lo voy a buscar en mis archivos para leérselo, porque es un tema de una actualidad que uno se sorprende realmente, porque esa es la discusión en el Perú en este momento, la que planteó de La Torre en 1935. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles. Cuentan con clubhouse, salas de juego para niños y adultos, gimnasio, piscina, salas de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para una vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, 933-320335. Anderson, Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Homónimo del legendario líder aprista. Bienvenido, Javier. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Estábamos discutiendo con respecto a lo que le espera a este gabinete, porque al final si uno se pone a revisar la crisis de la educación, te lleva al tema de la necesidad de tener no solo un manejo más eficiente, sino recursos. Hablas de la crisis del sistema judicial, necesitas ajustar, ¿no es cierto?, pero necesitas recursos. Hablas de la crisis de la salud pública, igual, todo te lleva a lo mismo. O sea, necesitamos recursos para todo. La pregunta es ¿de dónde los vamos a sacar? Bueno, gracias, Nicolás. Por eso es que más que ver quiénes son los ministros, los objetivos del gobierno tienen que ser muy claros, que no los tuvo PPK. Ellos en segunda vuelta les sorprendió el resultado. Todos parecía que ganaba
el partido que hoy día tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces, armaron un gobierno y armaron un programa de ingreso al gobierno que fue improvisado. Tan es así que hablaron del famoso disminución del IGB de 1 punto anualmente y luego tuvieron que retroceder. Luego vino el ministro Thorne en octubre y lejos de estimular gasto público para jalar inversión privada, lo que hizo, metió un frenazo a la economía y acrecentó la recesión en el país. Entonces, yo te lo digo modestamente como por experiencia, creo que Humala y Villanueva Vizcarra y Villanueva tienen que establecer cuáles son las prioridades de corto plazo y las de mediano plazo. Y ahí tiene que ver mucho con tu preocupación. ¿De dónde sale, como se dice en el aforismo, creo yo, de dónde salen las correas? ¿Cierto? Hay que expandir la economía y es fácil, o mejor dicho, es razonable que en un contexto como el actual, con un ambiente político favorable que tiene el gobierno en el Parlamento, en los agentes sociales y económicos del país, en un contexto internacional que no es desfavorable, donde los precios de los commodities están ahí en su media, sí es posible impulsar el crecimiento de la economía a llevarlos a niveles de no menos 4 o 5%. ¿Eso qué supone? Que hay que revertir esta cifra negativa del crecimiento del gasto público que se ha caído 12%. ¿Esto qué supone? En el mediano plazo, y a discutir ahora una reforma institucional que la está pidiendo la propia SUNAT. ¿Cómo hacemos para que la SUNAT amplíe la base de recaudación y mejore la recaudación fiscal? No puede ser posible que hoy día la SUNAT tenga 3 veces más empleados que hace 10 años y que recaude menos que hace 10 años. Entonces, ¿dónde están las famosas leyes que acaban de anunciar que desde el 1 de abril la detracción ya no será el 10%, sino el 12%, entonces están desesperados por falta de caja. Tenemos que generar una reforma. Mira lo que ha pasado en salud. Yo no sé si ustedes vieron el reportaje que pusimos el domingo. Por supuesto. O sea, terrible, es terrible. En salud le encarga a SUNAT que le cobre unas deudas que tienen los empresarios privados y algunas instituciones del Estado. La SUNAT cobra y se queda con la plata. Así es. Se queda con la plata de salud. ¿Por qué? Porque no tiene caja. Terribles. Entonces, yo creo que hay que ir a esa reforma institucional porque si el país quiere salir de vivir de esta zozobra, de que mientras los commodities suben en el mercado internacional, mejoran los ingresos. Caen los commodities, se caen los ingresos, suben, se incrementan los ingresos. La única forma de hacer una economía sostenible en el tiempo es generando competitividad. ¿Cómo tú mejoras la competitividad de la actividad económica? Con capacidades humanas calificadas, y eso significa invertir sostenidamente en educación. Y no es un tema de presupuesto solamente, mi querido Nicolás. En el sector de educación, en los últimos años, ha habido un gran esfuerzo político desde el Parlamento y del gobierno de mejorar, de incrementar el presupuesto del sector de educación a llevarlos a niveles del 3% del PBI. Entonces, hay que mejorar la calidad de ese gasto. Hay que entender, por ejemplo, a lo que no debemos renunciar y a lo que hemos estado a punto de ir porque un sector del magisterio nos quiso arrinconar, acabar con la meritocracia en la educación. Pero yo no creo que nadie quiera acabar con la meritocracia. Oye, pero ¿cómo que no, Nicolás? Han estado todos los dirigentes de la huelga y ellos no te discuten la necesidad de hacer una evaluación. Un ratito. No, tampoco, sí te digo, un ratito. El año pasado hemos presenciado la huelga. ¿Y cuál era el punto final? El que no generaba la solución de la huelga. Que querían que se retire el tema de las evaluaciones. Yo creo que el Estado, para tener la capacidad, y soy maestro de aula, por si acaso, no solamente he enseñado en la universidad, sino también he enseñado aula, y te digo, ¿con qué autoridad como maestro vas a tomar una evaluación a un alumno si tú te resistes a una evaluación? Pero previamente hay que capacitar, hay que establecer una línea de base. No, por eso, pero eso tiene que hacer una línea de base. Tú tienes que capacitar a los maestros para que puedas tener autoridad de evaluarlos. En los últimos 20 años los maestros, con sus ingresos tan misérrimos, ellos se han capacitado, se han autocapacitado. Entonces, por eso hay que establecer línea de base. Pero yendo a tu preocupación central, no hay otra forma de darle sostenibilidad al modelo de desarrollo por el cual transita el país si es que no apostamos no solamente con mejor recurso a la educación, sino también a la calidad de la inversión. Y lo otro, tenemos necesidades en la Administración de Justicia para hacer más predictible la Administración de Justicia y que la inversión privada venga con confianza a invertir en el país. Necesitamos resolver el tema de la seguridad, que es un componente también de la inversión. Claro, Entonces, para todo eso, ¿qué se necesita? Recursos, pues. Entonces, creo que pero yo te decía que, y le decía al congresista Villanueva que iba a citar ahí a La Torre,
Ahí La Torre escribe en 1928 un libro que se llama El antiimperialismo del APRA y hace un prólogo brillante en 1935, donde resume lo mismo que nos está pasando ahora. Porque había una discusión con, digamos, los marxistas en el sentido de que el imperialismo era la última fase del capitalismo y que acá venía el fin del mundo. Y bueno, no ocurrió ni en los países capitalistas más avanzados donde se suponía que iba a ocurrir. Pero lo que decía ella de La Torre es que para nosotros no es el final sino el comienzo. ¿Por qué? Porque esta gente tiene el dinero y tiene la tecnología y nosotros tenemos los recursos. Entonces lo que tenemos que hacer es negociar. Ese tiene que ser el rol del Estado Nacional. Negociar. Que nos traigan su tecnología, que nos traigan su plata para nosotros explotar sus recursos a favor nuestro, para educar a nuestra gente, para alimentar a nuestra gente, para convertirnos en un país del primer mundo, para tener una enorme clase media. Eso lo decía ella en La Torre en 1935. Tú simplemente cambias países por transnacionales o grandes inversionistas y es lo mismo. Es la misma discusión. El problema es que se ha estado gobernando no con la perspectiva de negociar, sino de ponerse completa e incondicionalmente del lado de las grandes empresas, encima a cambio de una comisión. Me aparece el secretario nacional de ideología del partido. Ojalá, porque ustedes han olvidado de eso. Te quiero decir, no nos hemos olvidado. Ayer La Torre diferenció su posición ideológica frente al marxismo, en el sentido, primero, que nosotros no éramos deterministas históricos, no creíamos que un solo modelo ideológico en el mundo iba a gobernar todas las sociedades. Segundo, que Ayer La Torre era básicamente hegeliano y trajo la dialéctica de Einstein y la aplicó, y el relativismo histórico lo aplicó en la teoría de Ayer La Torre. Pero en función de lo siguiente, ¿qué planteaba Ayer La Torre desde 1930? Que el imperialismo es la última etapa del proceso histórico de una sociedad. En los países desarrollados es la última etapa. En países subdesarrollados como los nuestros es la primera etapa. Que no había por qué proscribir al imperialismo, porque el imperialismo traía tecnología, traía su capital, que no la tenemos. Entonces, ¿sabe quién es más aprista que usted? Evo Morales es más aprista que usted. Pero también traía dependencia. Entonces, Ayer La Torre decía, el imperialismo es un fenómeno ambivalente, ese era el término, ambivalente. Trae desarrollo, trae tecnología, trae capital, pero también somete a las sociedades. Entonces, la habilidad de un Estado como los nuestros debe ser la capacidad de negociar. Por eso, ¿cómo negocias? Claro, para que venga el capital, que venga la tecnología. ¿Quién ha sido el aprista más aprista en Latinoamérica en los últimos años? Evo Morales. Ah, ya, yo pensé que Evo Morales, porque eso es... O sea, el día que llegó Evo Morales al gobierno dijo, ahora vamos a negociar los contratos, a todo el mundo se le pararon las pelos de punta. Y negoció los contratos. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Nadie se murió, y más bien la sociedad boliviana ganó muchísimos recursos para hacer lo que están haciendo. Y pudo implementar políticas sociales, inclusivas, expansivas, que han terminado legitimando, digamos, no solamente el régimen, sino también legitimando a los propios bolivianos identificados con su gobierno. Uno va a Bolivia, pregunta por el régimen que tiene y dice, está trabajando, hay que apoyarlo y nosotros también tenemos que trabajar. Esa es la idea. Sí, me dicen que hay declaraciones de Daniel Salaverry en el Congreso. Vamos a interrumpir un momentito. Álvaro Tapia está ahí. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias, Nicolás. Bueno, oiga, información en vivo. En estos momentos viene declarando a la prensa el congresista de Fuerza Popular. Nuestro congresista, estamos en vivo para Radio Exitosa, precisamente consultarle acerca de este nuevo gabinete. Pues, ¿qué piensa al respecto? ¿Ha sido en este caso desagrado la designación? Está viniendo ahorita el velorio de Ledesma. Conversamos un momento, por favor. Bueno, lastimosamente pues no nos va a poder declarar. Señalar que en estos momentos está en el Congreso de la República, se está haciendo pues se le está rindiendo honores, o si no, en este caso a Gabriel, en este caso Renato Ledesma. Vamos a hablar rápidamente con una de las personas. Ustedes están viniendo precisamente hasta este lugar a rendir honores. Claro, a un gran compañero. Creo que en estos momentos no hay una persona como él que dio toda su vida, vino vacío con los vacíos y se va vacío con los vacíos. Es ejemplo de ejemplos, y justamente estamos en un parlamento donde creo que por una cortesía estamos acá, porque yo creo que no se merece el reconocimiento que le van a dar las personas que están acá. Bien, señalar que en estos momentos pues viene, en este caso en el carro fúnebre, el féretro precisamente de este hombre de izquierda, y se le va a rendir honores precisamente en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Sí, es el homenaje que el Congreso le está rindiendo a Genaro Ledesma Izquieta, que fue un tremendo personaje al que yo conocí muy de cerca. Además tenía sus oficinas ahí en el Jirón de la Unión,
en lo que fue el lugar al que Valdelomar decía que Lima es el jirón de la Unión. ¿Cómo es? Lima, Perú es Lima y Lima es el jirón de la Unión. Y el jirón de la Unión es el Palais Concert. Ahí mismo, ahí quedaba el Hotel Richmond, estaban las oficinas de Genaro Ledesma Izquieta. ¿Y fue constituyente y senador? Fue constituyente, fue electo además estando preso. Entonces es una leyenda de personaje. Y tiene un perro, Chumbeque, que la gente no se acuerda de Chumbeque, ¿te acuerdas tú? Sí, por supuesto. Personaje. Pero regresemos a nuestro tema, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la discusión de fondo, porque digamos la cara más fea de esta manera de relacionarse con las grandes empresas es lo que hemos visto de parte de PPK y de todo su entorno, que son simplemente gente que comisiona, ¿no es cierto?, que defiende los intereses, y por eso es tan trascendente discusiones como, por ejemplo, ¿qué nos vamos a hacer con el Metro 2? ¿Qué nos vamos a hacer con Talara? ¿No? O cómo terminamos haciendo Chinchero. También, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué va a pasar con todo eso? O sea, vamos a seguir con un proyecto como el de Talara que nos va a costar, que además nos estamos endeudando para hacerlo, ¿no es cierto? Pero no tenemos petróleo para refinar. Ya, entonces sale más barato importar. Hay que tener, digamos, carácter, por usar la expresión más elegante para tomar decisiones con respecto a temas como ese. Y antes que eso, yo creo que define una política petrolera y una política energética muy compatible con el cambio climático, con el cual ya tenemos que empezar a empatar, porque ocurre que el cambio climático recomienda que en el futuro ya no usemos, nosotros también, porque el mundo ya se ha programado no hacerlo, seguir haciendo uso de los fósiles como hidrocarburos para nuestra matriz energética nacional, ni siquiera para la generación eléctrica, que es parte de las políticas que hay que empezar a redefinir, porque en los últimos años, pese a los acuerdos de París y antes de Perú, no lo estamos haciendo como Estado. Claro, a mí me sorprendió muchísimo. Estuvo acá un ingeniero, lo he contado varias veces y la gente que lo escuchó se debe acordar, un ingeniero chino de los que participaron en las obras en Ecuador y en la construcción en las obras, ¿no es cierto?, de prevención en Ecuador, en las represas en Ecuador y en este superproyecto que creo que es el más grande del mundo, llamado Las Tres Gargantas en la China. Y lo que él decía después de haber estudiado de una manera preliminar el tema de Perú, decía, ustedes tienen que desarrollar una estrategia donde lo que les ocurra es que cuando vengan las lluvias ustedes celebren y no lloren. ¿Por qué? Porque esa agua les tiene que servir para generar energía, para acumular agua para los tiempos de sequía. Y toda el agua sobrante ustedes la van a canalizar con las obras que han hecho. Es decir, no tendrían que sufrir por la venida del agua, sino al revés. O sea, en resumen, lo que nos está diciendo, están desaprovechando ese recurso por la falta de planificación. Tiene mucha razón, Nicolás. ¿No? Y te lo digo concretamente, por ejemplo, al caso de Lambayeque, que yo represento, ¿no? Cuando se habló lo del fenómeno del Niño, mientras que las lluvias han generado destrozos en Lambayeque, Piura y Tumbes, en Ecuador, Correa ha podido mostrar cómo para ellos las lluvias ha sido beneficioso, porque previsiblemente han sabido encauzar las aguas para utilizarlas positivamente. Entonces, en Lambayeque han estado a punto de poner al ministro Hernández de Agricultura nuevamente, después de todo el desastre que él ha cometido en el norte del país. Han gastado en los 2 últimos años el gobierno de Humala y en el gobierno de PPK casi 1.500 millones de soles en limpieza de ríos. Y no han hecho ninguna obra de encauzamiento de mediano y largo plazo. El río La Leche es el que más destrozos ha generado en Lambayeque. Ahí hay un proyecto de hace varios años, la obra de la calzada, que es un represamiento. Pero algunos de escrupulosos que pasan por los sectores, les conviene descolmatar ríos, limpiar los ríos para cuando venga la lluvia solamente, y el río se lleva lo que hicieron y lo que dejaron ahí, porque hacer una limpieza de un río no acarrea hacer un expediente técnico que establezca la justificación técnica del presupuesto, sino a través de una ficha que le llaman de actividades, sin licitación le entregan a dedo a cualquier amigo la limpieza de los ríos, y hemos visto casi todas las obras que se han entregado en Piura y Tumbes para limpieza de ríos están observadas por la Contraloría y están ahorita en arbitraje. Eso no ha sucedido en el Ecuador con Correa, que ha utilizado los recursos que ha tenido de los ingresos del petróleo para poder hacer encauzamientos de mediano y largo plazo. Por eso se vio la diferencia entre cómo las lluvias habían generado un desastre en el norte del país y en Ecuador habían sido utilizadas esas aguas porque han sido reconocidas. Ahora, lo que me parece increíble es que a estas alturas
se reivindique lo que está haciendo Evo Morales y lo que hizo Correa, ¿no es cierto? No, pero es que más allá de las controversias ideológicas, hay una discusión de fondo. Somos muy ricos en recursos y de lo que se trata es de negociar con quien tiene la tecnología del dinero para explotar esos recursos de manera que sea favorable para nosotros y no solamente para ellos y los pendencieros que se ponen en el medio para comisionar. Exactamente. Es simplemente un cambio de chip. Absolutamente. Cambio de chip y cambiaste el país. Así es. Yo ¿no? comparto absolutamente. Además, otorgarle una función al Estado Nacional previsor, planificador, recuperar la planificación urbana, por ejemplo, como parte de las funciones y labores del Estado, que es algo que hemos olvidado. Yo estoy revisando, yo soy arquitecto de profesión. Cuando uno revisa los procesos de ocupación de las viviendas que están creciendo en las ciudades, uno se da cuenta que gran porcentaje de ocupación está desarrollada en las cuencas, denominadas como sitios no ocupables para el caso de viviendas. Y esto ocurre no solamente en Cusco, ocurre en todas las ciudades, fundamentalmente de la sierra. Entonces hay que recuperar la labor planificadora, la labor de dación de políticas por parte del gobierno nacional para garantizar que esta ocupación territorial se dé en función de una política de ordenamiento territorial que sea compatible con el desarrollo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Javier Velázquez Quezqueña, Armando Villanueva, congresistas del Partido Aprista y de Acción Popular, respectivamente, por estar con nosotros en esta mañana. El Arcilipú tiene información de último minuto desde Piura. Información en vivo desde Piura, donde nos escuchan en los 90.7 de la frecuencia modulada. Al menos medio centenar de padres de familia protestaron en el frontis del Colegio José Carlos Mariatti en el distrito Castilla, denunciando presuntas irregularidades en dicha institución. Los padres de familias indicaron como responsable al director Félix Armando Panta Juárez, quien hasta el momento no ha rendido cuentas sobre las finanzas del colegio. Asimismo, reclaman el mejoramiento de la institución, ya que la infraestructura tiene serios inconvenientes. La representante de los padres de familia, Modesta Collala, indicó que el director manejó 60.000 soles para obras, pero que no se realizaron mejoras en la infraestructura. Además, ha indicado que el director habría sobrevalorado el costo de una malla de protección. Del mismo modo, los enardecidos padres exigieron la presencia del nuevo director regional de educación, José Luis Calle Sosa, para que tome cartas en el asunto. Desde Piura, el Arcilupú para Exitosa. Estamos de vuelta. Yo creo que esta conversación que acabamos de tener con los congresistas Velázquez Quezquén y Villanueva de la Acción Popular es lo que hay que hacer. Es decir, tenemos que salirnos ya de esto de Yesenia Ponce, ¿no? O sea, imagínense lo que estamos discutiendo sobre la política nacional. Si la congresista falseó la información, ¿no es cierto?, sobre dónde estudió, sobre si se trató de ejercer presión sobre el director de la institución educativa donde supuestamente había estudiado y no había estudiado, sobre el hecho de que esta información fue entregada al Congreso, todo eso está mal. Y todo eso es absolutamente inaceptable. Y eso es lo que estamos discutiendo. Eso es la agenda que nos viene y que encima le perdonan la vida en la Comisión de Ética del Congreso. O sea, tenemos tremendos problemas como país y tenemos una clase política que lamentablemente está completamente desfasada, que no merece el lugar que tiene en la política nacional. O sea, estamos discutiendo hoy día las miserias que les pagamos a los maestros. O sea, el año pasado el debate era si se le daba los 2.000 soles de piso salarial. Eso es la cuarta parte de lo que los maestros ganaban hace 40 años. Y me quedo corto, porque creo que hasta la quinta parte podría ser de lo que ganaban hace más de 40 años. Es increíble que estemos discutiendo eso, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es el contenido de nuestra educación, la currícula, cómo convertimos la educación en un instrumento de progreso para el país, levantando la calidad, ¿no?, de los contenidos que le transmitimos a nuestros alumnos y cómo convertimos a nuestros chicos en poseedores de la tecnología, de la cultura, de la información que les permita inventar cosas, proponer cosas, transformar el país con las enormes riquezas que tiene. Es decir, estamos... Y yo creo
que eso depende en gran medida también de los medios de comunicación, porque finalmente nosotros somos los que abonamos esta, no sé, absolutamente desmoralizante y depresiva agenda que nos trae la clase política nacional. Vamos a ir, creo, ahora con las redes sociales. Judy Rodríguez va a venir. Hoy día hemos planteado la interrogante sobre si la gente confía o no en el gabinete Villanueva. Más adelante, tras la pausa, van a estar con nosotros Danilo Salazar, que es presidente de la Federación Médica Peruana, y Duliano Ramírez, que es secretario del Sindicato de Maestros Contratados de Lima, para hablar sobre los problemas que vienen, que tiene que enfrentar el gobierno y que va a tener que resolver. Pero comencemos por lo que dice la gente en las redes. ¿Cuál es la imagen que ha dado el día de ayer la presentación del gabinete? Judy, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días a toda nuestra audiencia. Vamos a revisar los comentarios en nuestras redes sociales. A la pregunta exitosa: ¿realmente confías en este gabinete ministerial de César Villanueva Arevalo? Vamos con el primer comentario. Silvia nos dice: más que un tema de confianza, Nicolás, dice, es un tema de fe y esperanza. Hay que dejarlos trabajar porque lamentablemente somos demasiado prejuiciosos y boca floja, dice, para hablar de las virtudes y defectos ajenos. Por otro lado, ¿qué nos dice nuestro usuario José Miguel? Dice: si se dedican a hablar sin decir nada, construir metáforas y sarcasmos, no confío. Si se percibe liderazgo, que de eso no hay mucho, o mejor dicho, no hay nada, como nos dice José, en los políticos en nuestro país, confío. Si hacen obras y legislan con el reglamento incluido y generan evidencia observable en la urgencia que nos agobia, confía, José Miguel. Por otro lado, ¿qué nos dice nuestro usuario de Facebook? A ver, Viviano dice: después de 2 décadas de presidentes corruptos y de un país lleno de odio y de votantes ignorantes que no aman a su país, dejen trabajar a Vizcarra y su nuevo gabinete y punto, dice Viviano. Por otro lado, ¿qué opina José Luis? Dice: no, es de lo mismo, hay ministros cuestionados, si quieren erradicar la corrupción no deberían de estar algunos ministros. Dice: ¿a quién se referirá José Luis? Isabela Vargas opina: si comenzó pisando palito, dice, al poner a Villanueva y arrastra lo de Chinchero, pues no está muy de confiar, ¿no? Dice: lo que creemos ahora no debe de confundirse con lo que sabemos. Entonces nos quedará ver el gabinete si todos son a dedo, dice, pues ya sabremos cómo terminará ese gobierno. Bueno, los ministros son cargos de confianza, son a dedo, básicamente, ¿no? Esos son los comentarios en las redes sociales. Pero yo creo que gana la confianza, ¿no? ¿O no? Yo creo que es la necesidad de que el país retome viadas. Son nuestras ganas de confiar en alguien, Judy, ¿no? Sí. O sea, necesitamos confiar en alguien. No nos queda otra. No queda otra. Realmente. Yo el otro día hablaba con César Villanueva el domingo en la noche, privadamente, ¿no? Y creo que puedo revelar sin ser infidente esta parte de la conversación. Yo le decía: César, la gente no está dispuesta a esperar más. Ya los niveles de tolerancia de los peruanos llegaron al límite. O sea, si ustedes le fallan al país, agárrense, ¿no? Agárrense. Porque acá puede pasar cualquier cosa. O sea, no puede ser que esté pasando lo que esté pasando. O sea, tenemos por un lado las vergüenzas de la corrupción y por otro lado el abandono de los servicios, de la salud, de la educación, de la infraestructura. O sea, todo está funcionando mal, ¿no? A nivel de los requerimientos más básicos de la población para una vida ciudadana decente, ¿no? En fin, no te apabullo más, Judy. Gracias. Y no te quiero comprometer porque además habla y, ¿no? Puede ser incendiaria acá nuestra amiga, como todos los jóvenes, cosa que está muy bien. Muchas gracias, Judy. Antes de la pausa, una mención de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles. Cuentan con clubhouse, sala de juego para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para una vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separa tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Volvemos tras la pausa.
Antes de seguir adelante, tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona. Con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el día 22 de abril. Para informes e inscripciones puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, presenta un mega evento. La colocación de la primera piedra este sábado 7 de abril desde las 9 de la mañana. Separe su local comercial de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. El evento estará amenizado por grandes orquestas como Aguamarina, Papilón, Clavito y Suchela y más artistas del momento. La entrada es gratuita hasta las 6 de la tarde. Para mayor información puede usted llamar al 468-6104, 468-6104 o al 930-645260, 930-645260. Megaplaza Unicachi Este, puede cambiar tu futuro. Y están en nuestros estudios el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica, y el profesor Duliano Ramírez, secretario del Sindicato Único de Maestros Contratados de Lima. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué esperan? Comencemos por los médicos de la nueva administración, porque es como que estuviéramos inaugurando, y realmente lo es, ¿no? Gobierno, ¿no? En primer lugar, buenos días. Nicolás, buenos días. Exitosa. Cristian. Nosotros nos encontramos en un momento crucial. Si nosotros vemos en los últimos 7 meses qué ha pasado, en los últimos 7 meses hemos tenido 4 ministros de salud. De septiembre ya se estaba yendo Patricia, luego vino D'Alessio, hace poco Salinas y ahora la ministra pasada. Esto ha hecho ¿qué cosa? Que todo se detenga, que todo no tenga el avance necesario que quisiéramos tener en todo aspecto. En este momento, que son las 11 de la mañana, creo yo, deben estar muchos pacientes que le están postergando cirugías porque se malogró rayos X, muchos pacientes que deben estar postergándose de repente endoscopías porque está malogrado el equipo, muchos pacientes que han llegado y su médico ya no está porque renunció, porque le pagan bajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque no se está llevando a cabo una adecuada gestión en el Ministerio de Salud, por estos cambios apresurados que se está dando en 2 meses y medio, 3 y no más. ¿Qué buscamos ahora? Hace un momento escuché que lo que queremos es la confianza, y la confianza tenemos que darlo, ya no nos queda otra cosa, tenemos que confiar en la actual ministra de Salud. Ya está sentada ahí, vamos a apoyarla y vamos a decirle, vamos a luchar por la salud juntos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es tener un buen presupuesto en el sector salud. Lo que pedimos ahora es que se incremente el 0.5% de ese PBI anual, que es el equivalente aproximadamente a 3.500 millones de soles que debe darse cada año. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros en este momento a la ministra? Es que, por favor, en el mes de mayo debe de iniciarse el presupuesto del próximo año, a formularse el presupuesto. Entonces, lo que le pedimos es que trabaje ya para que ese presupuesto sea incrementado en aproximadamente 3.500 millones de soles. Ahora, doctor, se está partiendo de una situación, digamos, prácticamente catastrófica, ¿no es cierto?, de emergencia. Porque, es decir, no es una situación normal en que hay que discutir presupuesto y hay que hacer ajustes, ¿no? Sino, hay carencias, pero elementales, ¿no? De medicamentos, de camas, de personal. Usted mismo ha hablado sobre sí, los médicos que están renunciando por estos sistemas perversos de contratación que se han establecido, ¿no? Donde había médicos hasta tercerizados, ¿no es cierto?, para poder cumplir elementalmente con los requerimientos de los pacientes. Todo eso se estuvo trabajando en los últimos 7, 8 meses aproximadamente, pero de repente todo viene a cero, hay que comenzar nuevamente, hay que conversar con la ministra, esto se ha quedado en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. ¿Por qué? En este momento los hospitales han presentado hace un año ya la lista
de los equipos para hacer repuestos. Hasta este momento no se están dando. Los equipos que tenemos en estos momentos en los hospitales son equipos viejos, son equipos vetustos que no están funcionando. Y los están haciendo funcionar quizás tapando alguna cosa ahí. También no tenemos camas adecuadas. Hay muchos pacientes, yo lo han visto ahí en las emergencias, que los pacientes llegan, se hospitalizan y no tienen camas en ese momento. ¿Dónde están? En una silla, hasta poder ver que hay una cama desocupada en donde el paciente pasa. Todo esto, ¿por qué? Porque no hay un presupuesto adecuado y también hay que ver la gestión. La gestión no es adecuada. La ministra en este momento tiene un tremendo reto. ¿Un tremendo reto de qué? De hacer ahí un buen presupuesto de salud, de pechar al MEF, de decirle ahí al MEF, necesito esta cantidad de plata. Porque es el MEF que muchas veces pone la muralla en donde dice no le puedo dar más. Y es por eso que el sector educación y salud siempre están relegados. No puede ser, hace un momento escuché también que el Ministerio de Educación tenga los sueldos más miserables que hay. Y lo mismo pasa en el sector salud. Tenemos médicos que están ganando 3.500 soles. Médicos que han estudiado 7 años, médicos que han hecho 5 años de especialidad y a pesar de eso ellos necesitan ganar algo más. No puede ser que estos médicos tengan contratos perversos que le paguen solamente 3.500 soles. Y es más, la ley es tan cruel que ese médico no puede trabajar simultáneamente en 2 sitios del Estado. Si trabaja en el MINSA y trabaja en el salud, lo van a multar, lo van a suspender a ese médico. ¿Por qué? Porque no puede haber doble percepción en el Estado. Entonces ese pobre médico solamente tiene que trabajar en un solo sitio y buscárselo por algún otro sitio para que pueda ganar algo más. Ahora, y la situación de los profesores. En la situación de los profesores, si bien es cierto, como lo ha mencionado el amigo, nosotros hemos presentado un proyecto. Sindicato como Sumacol hemos presentado un proyecto. El sindicato de los contratados, sí, ¿no es cierto? Sí, Sumacol a cargo de la secretaria general Cristina Martel, un proyecto de ley, el proyecto de ley 2310, que pedimos los siguientes puntos, y si bien es cierto, a veces nos engañan, ¿no? En el caso de la CTS, nos están pagando por partes. Estamos pidiendo otro punto, la escolaridad. La escolaridad. Muchos profesores contratados tienen hijos. ¿Cuántos profesores contratados hay en el Perú en este momento? A nivel nacional somos 160.000 profesores contratados. Y específicamente en Lima estamos entre los 35.000. Puesto que también cada profesor contratado tiene familias, tiene hijos. Otro punto importante, también estamos pidiendo el punto de luto y sepelio. ¿Acaso no tenemos derecho a velar, un profesor contratado, velar a su muerto? No, pero es increíble que estemos, por eso decía yo que estamos discutiendo, es decir, cosas tan básicas. O sea, tenemos 160.000 maestros que están en condición de contratados y en sus manos está el futuro del país. Y están discutiendo si les dan dinero para enterrar a sus muertos o para enterrarse, para que su familia los entierre si se muere. O sea, es increíble que estemos discutiendo esto. Exacto. En este proyecto 2310 estamos pidiendo 8 días o 13 días que nos puedan dar para nosotros poder velar a nuestros muertos, no tanto de un punto de vista de pasar con la familia, porque ustedes saben que nosotros tenemos un dolor familiar, ¿no?, en esos días. Otro punto también que estamos pidiendo es la homologación de la primera escala con el profesor contratado, ¿no? Está como proyecto de ley. Este proyecto de ley llamo a exhortación a toda la bancada que se suma a este proyecto, nos apoye de corazón. ¿Acaso no tenemos congresistas maestros o quizás tengan familiares maestros que nos puedan apoyar en este proyecto de ley, que sea ya prácticamente de cada 2 semanas el Consejo Nacional de Educación, la Comisión de Educación del Congreso van a tocar este punto? Y por favor, hago un llamado que todos los congresistas puestos se pongan a pensar en nosotros, que no es fácil, tenemos tantas necesidades. El profesor, yo me encuentro indignado, porque en realidad... ¿Cuánto gana un maestro contratado en este momento? Empezó ganando 700 soles, ahorita nos han subido un sueldo de 2.000 soles.
y en realidad tenemos familia y muchos de nosotros tienen maestría, tienen doctorado y en realidad considero yo que en realidad nos tienen que dar una oportunidad. Bueno, nos han hablado que va a haber continuamente un examen, pero ese examen también está dirigido, o sea, lamentablemente todo el sistema está coludido. Y claro, porque bueno, es razonable que haya una evaluación y en realidad la primera gran evaluación que tendría que producirse es para saber en qué condiciones están los maestros para resolver todos los déficits que existen, ¿no es cierto? Para levantar el nivel de los maestros. ¿No es cierto? Porque el temor que entiendo muchos maestros tienen es que los evalúen para echarlos. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Pero yo creo que el Estado debe de proponer más capacitaciones, pasantías internacionales. Hay pasantías, hay convenios, se puede buscar más convenios con países incluso en Latinoamérica. Y creo que también apostar por el maestro de una manera u otra, en el sentido que en realidad se habla mucho de las becas de beneficios de maestría y doctorado, pero nunca llega al profesor de abajo. Quizás dentro de su entorno, de su sistema, lo manejan entre ellos. Yo creo que el mensaje está absolutamente claro, ¿no? Quería hablarte de algo más bien, amigo Lucas. Sumacol es un sindicato que en realidad se distingue de los demás sindicatos. El primer punto que hemos conseguido presentar la propuesta como proyecto de ley, que ya te lo he explicado, el 2310, es en pedir nuestros derechos. El segundo punto que hemos conseguido en bienestar también de los jóvenes adultos, buscando un convenio con la Universidad Enrique Guzmán y Valle, con la Facultad de Tecnología, a cargo de la doctora Lida Asensio Trujillo y el doctor Miguel Ángel Cochachi, dar la oportunidad al joven adulto que nunca ha tenido la oportunidad, en que se ocupa el primer puesto en 300 horas, él automáticamente tiene el ingreso directo a la universidad. Al tener ese ingreso directo va a tener muchos derechos. El derecho a un comedor, va a tener un derecho a su carnet de medio pasaje y muchos derechos. Aparte, la Facultad de Tecnología tiene convenios internacionales. Entonces, de una manera u otra, el sindicato de Sumacol busca esas nuevas propuestas en bienestar ¿de quién? En bienestar del prójimo. Tenemos en la línea, me dicen desde la producción, a la doctora Sandra Esparza, que es presidenta del Cuerpo Médico del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Ella está en línea y ayer protestaron y han sido muy críticos con el nombramiento de la ministra Silvia Pesá como dentro del gabinete. Muy buenos días, doctora. Yo quisiera que nos explique por qué su oposición al nombramiento de la ministra Pesá. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Básicamente nosotros tenemos un rechazo a la posible designación, y eso fue lo que nosotros emitimos, un pronunciamiento sobre la posible designación y el rechazo por cuestiones técnicas, básicamente. Ustedes hacen una revisión de los indicadores en la gestión de la ministra Patricia García con su viceministra Silvia Pesá. Los indicadores son bastante lamentables. La salud del país sufrió las consecuencias de la inexperiencia e improvisación de personas que, si bien es cierto, llegaron con todos los cartones, en la práctica no demostraron eso. Es decir, usted no tiene ninguna expectativa, doctora, sobre el desempeño que podría tener la nueva ministra. Lo que tenemos es una gran preocupación. Nosotros, los equipos técnicos que elaboramos en la sede central, fuimos ignorados durante la gestión de Patricia García y ya vimos las consecuencias. Llamar psicosocial al dengue, que tuvo más de 75 muertes reportadas. Ojo, hay muertes que ni siquiera se llegaron a reportar. Probablemente se elevaría el número, y eso nosotros sí nos lleva a tener una reflexión profunda acerca de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una asamblea más tarde probablemente para conversar acerca de qué es lo que qué posición vamos a adoptar. La de nosotros ahora en este momento es la de cuestionar la gente con la que se va a rodear la ministra Silvia Pesá. Queremos
si ya su nombramiento es definitivo, como ya lo hemos visto, su designación, nosotros estamos proponiendo desde hace días políticas de salud que puedan ser instauradas, pero por gente que tenga las capacidades técnicas para ello y que escuchen, que se guíen de la experticia de los equipos técnicos. Nosotros trabajamos en la sede central no 1, 2 años, tenemos gente que tiene 20 años de experiencia que fueron ignorados. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, cómo se va a llevar la salud del país. Al final, los más perjudicados son nuestros pacientes. De acuerdo, está claro su punto de vista. En todo caso, ¿cuándo va a ser la asamblea? Dice que van a tener. Vamos a hacer una convocatoria el día de hoy, los principales líderes gremiales, sindicales, presidentes del cuerpo médico, como la doctora también Elizabeth Rojas, presidenta de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Vamos a proponer una fecha para poder reunirnos. Si usted gusta, más tarde de repente le podría estar informando qué día nos vamos a reunir. Debe ser entre hoy y mañana. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctora. Es la doctora Sandra Esparza, presidenta del Cuerpo Médico del MINSA, que nos ha atendido al teléfono. Yo creo que la principal preocupación de todos los sectores es que se abran las puertas, ¿no? Sí, que haya un diálogo directo, porque yo creo que la gran lección que ha dejado toda la experiencia que hemos vivido de conflictos es que los reclamos son legítimos. Y que es imposible reformar ni la educación ni la salud sin la participación directa de quienes son sus actores, ¿no? Que son ustedes. Sí. Aquí hay una cosa importante de que nosotros ya ganamos en una huelga que hemos finalizado el año pasado para que nos incrementen una escala salarial en más o menos 4 etapas. La primera etapa ya se cumplió, que hemos empezado en enero, y ahora debe trabajarse justamente para implementar la segunda etapa para enero del próximo año. Asimismo, no es posible que en salud un médico tenga una CTS de 30 soles. 30 soles por año, eso es algo irrisorio, no sé qué llamarlo ya. Entonces, y hay una ley que es la 1153, promulgado en septiembre del 2013, y hasta ahora no se ha implementado, y justamente tiene que ver lo que también el compañero manifiesta, que es CTS, luto de pelo de 25-30 años. Entonces es ahí donde justamente dice que debemos de tener ahí una CTS que es un sueldo por año a partir del 13 de septiembre del 2013, porque no podemos seguir con una CTS que nos cuesta 30 soles por año. Cuando nosotros nos jubilamos, estamos saliendo con 1.200 soles de CTS, 35 años, 40 años, estando en el MINSA para salir con tu 1.200 soles. Eso es pues inaceptable. Entonces lo que queremos es proponer de una vez para que todo eso se cumpla. Pero siempre quien pone la traba es el MEF. También tenemos lo de la nivelación automática. La nivelación dice bien claro que cada 5 años vamos a cambiar de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces la última nivelación fue el año 2012, ya nos corresponde en este momento. Todo eso ya se estuvo trabajando con los anteriores y esperamos nosotros seguir trabajando con la actual continuidad. Yo le agradezco mucho al doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica Peruana, y al profesor Duleano Ramírez Morales, secretario del Sindicato Único de Maestros Contratados de Lima, por estar con nosotros. Y vamos a pasar ahora directamente, sin mayor preámbulo, a nuestra secuencia. ¿Estamos listos, señora productora, para nuestra secuencia? Los exitosos de Exitosa. Adelante, por favor. Presentamos los exitosos de Exitosa. Nosotros hemos tratado de crear esta secuencia para ir un poco contra la corriente, ¿no? Un tanto desmoralizante, como ya he dicho al comienzo del programa, de toda esta información patética que nos viene de parte de la clase política, ¿no? Y lamentablemente incluso de un sector del mundo empresarial, de corrupción, de ineficiencia, de falta de sensibilidad por los problemas de la gente. Y el Perú es mucho más que eso. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, no solamente porque tenemos los recursos
materiales que tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos pesqueros que ya quisiera tener cualquier país del mundo, tenemos historia para mostrar a los turistas, tenemos una gastronomía que es una cosa fantástica por los recursos materiales, por esta despensa extraordinaria que es el Perú, tenemos la Amazonía, que es la principal reserva de oxígeno del planeta. Pero no solamente tenemos esto, sino tenemos el capital más importante de todos, que es el de la gente, ¿no? El domingo pasado contamos en la revista dominical la historia extraordinaria de la familia que está detrás de Unicache, de Lucho Sánchez y sus hermanos, de Unicache, perdón, de Mibarrunto, que es una historia fantástica de gente emprendedora, decente, correcta, trabajadora, sacrificada, que ha construido prácticamente el imperio del ceviche, ¿no? Con su esfuerzo, ¿no? Con su dedicación y enfrentando todas las dificultades y en la mayor parte de los casos, como el de ellos, sin la ayuda que deberían haber recibido de parte de las instituciones crediticias del Estado. Normalmente es lo contrario lo que ocurre, ¿no? Que uno no tiene lo que debería tener. Está con nosotros ahora don Teodoro Ortiz Dueño. Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal lugar? Acá estamos en Lima, cusqueños, serranos, hemos progresado haciendo cosas de la sierra, de nuestra madre tierra. ¿Quién creía que hacerte comer quinoa? Yo os he hecho comer quinoa a los peruanos. ¿Usted empezó? Empecé de cero. ¿Quién nos hace comer kiwicha? ¿Quién nos da productos tan grandes que hemos heredado de los incas? Ahora, don Teodoro, la vida no ha sido... Yo quisiera que la gente conozca su historia. Don Teodoro es dueño de la marca Incasur, que ahora es una marca famosa, ¿no es cierto? Produce el chocolate Sol del Cusco, que quién no, en las Navidades sobre todo, ¿no es cierto? En las fiestas de fin de año, quién no toma su chocolate cusqueño. Pero usted tiene una historia personal que ha tenido momentos dramáticos, ¿no es cierto? Usted tuvo un accidente de chico, ¿no? Bueno, eso me dio mucho más valor, me dio coraje, porque yo trabajé junto con mi mamá desde los 3 años en el mercado de abastos de San Pedro. Mi mamá tenía un lindo puesto de productos que vendía, que hacía. Iba protegido, ahí estaba, jugaba con todos los muchachos del mercado, con todo. También tenía gente que abusaba de uno y decía, me insultaban de todo, pero yo sabía defenderme, y aprendí a defenderme y tener coraje, y ese coraje, esa fortaleza me dio para hacer Incasur, Sol del Cusco, Kiwigen, Kiwiloco, Punchados, tantos productos que nacieron. ¿Quién hace nacer marcas neutrales, meter al mercado? ¿Quién puede decir qué cosa es Punchado, qué cosa es Kiwigen, qué cosa es Sol del Cusco? Quiere decir eso. Hacerlo, crearlo. Yo quisiera, don Teodoro, que vayamos brevemente a la pausa y regresemos para que usted nos cuente su historia completa, ¿no? De cómo empezó este sueño. Vamos a ir a la pausa y regresamos inmediatamente. Tenemos antes de la pausa el mensaje de nuestro auspiciador. Anderson Grupo Inmobiliario presenta sus nuevos proyectos en Santiago de Surco y Magdalena del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 169.000 soles, que cuentan con clubhouse, sala de juegos para niños y adultos, gimnasio, piscina, sala de cine, ascensores, locales comerciales, todas las comodidades para la vida moderna. Visita nuestra página web y síguenos en el Facebook. Separe su cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335, 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
de seguir adelante, tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: ingeniería de sistemas, marketing y negocios internacionales, enfermería, derecho y ciencias políticas e ingeniería civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Si usted necesita información o quiere inscribirse, puede llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Megaplaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, presenta un gran mega evento. La colocación de la primera piedra este sábado 7 de abril desde las 9 de la mañana. El evento estará amenizado por grandes orquestas como Aguamarina, Papilón, Clavito y Suchela y más artistas del momento. La entrada es gratuita. El evento será hasta las 6 de la tarde. Tú puedes separar tu local comercial ya, que puede ser uno de 9, de 16 y hasta de 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, puedes llamar al 468-6104, 468-6104 y 930-645260. 930-645260. Megaplaza Unicachi Este. Estamos en nuestra secuencia Los Exitosos Exitosa con don Teodoro Ortiz, dueño de Incasur. Que como comentábamos antes de la pausa, don Teodoro tuvo lo que para otra persona hubiera sido una tragedia que hubiera tal vez hasta arruinado su vida. Tuvo una quemadura de chiquito, tenía 3 años, y eso obviamente lo afectó, ¿no? Lo afectó físicamente, se tuvo que someter a tratamiento, pero también lo afectó en sus relaciones con las otras personas, ¿no? La parte anímica. Y claro, esa parte anímica me logró superar, porque estaba en un centro comercial que es el mercado central, donde toda la gente afluye. Entonces no tenía. Entonces me puse a ayudar a mi mamá. Sin saber leer y escribir, sabía vender los productos de mi mamá. Entonces comencé a vender las caseras de mi mamá, las personas que eso, le reclamaban a mi mamá: ¿por qué señora hace quinoa lavada? ¿Por qué no hay quinoa seca? Todo eso. Entonces yo gastaba todo eso, que es lo que quería la gente. ¿Y qué era lo que vendía su mamá, Teodoro? ¿Productos así? Productos derivados de quinoa y de trigo que hacíamos. Esa vez era rutinario, se lavaba, se laminaba, se hacía tipo cuaque, tipo avena, como dice la gente, y sacamos cigarros. ¿Y esto hace cuántos años ha sido? Mira, estamos hablando de 1950, antes del terremoto. Yo cuando tenía uso de razón pasó el terremoto y la casa donde yo vivía estaba haciendo una parrillada de mi papá y se cayó la casa de adelante, se cayó todo lo demás y mi papá me dijo: no se muevan de ahí. Mi papá salió de ahí y bueno, a ayudar a buscar los problemas que hubo en la ciudad. Y nosotros, yo no sabía qué cosa era terremoto ni cosas parecidas. Entonces mi papá regresó, nos contó que esto, ya bueno, a mí qué hacer. O sea, estamos hablando de que ustedes ya promovían el consumo de la quinoa, que ahora está de moda, ¿no? Ahora sí, que moda. No come quinoa en su casa, pues, ¿no? Ya, bueno, está de moda. También he sido reconocido en las Naciones Unidas por la quinoa, por ser primer industrial, que he enseñado yo a consumir quinoa a todo el Perú, eso sí. He enseñado en tantas formas, en una forma instantánea que se equivoquen, de hecho a la olla. Hay otros productos, las hojuelas de quinoa precocidas, de hecho a la olla. Pero también el peruano es tan arrocero, tan esto, que tuve que idearme cómo hacerle conocer a esa gente que come arroz y arroz y arroz, y ponerle un poco de quinoa. Saqué la quinoa arroz. Hoy la quinoa arroz con la quinoa negra. Que la quinoa negra tiene un nombre especial que se llama el nombre aymara, coito. Entonces nosotros llamamos quinoa negra. Ahí está la quinoa negra que fortalece al arroz, le da más vida, más valor. Y la quinoa blanca. Pero ahora la gente, don Teodoro, están comiendo. Mi mujer es cocinera, ¿no? Y hace, como muchos otros cocineros, por ejemplo, chaufa de quinoa, donde ya no se usa arroz, claro, sino quinoa en vez del arroz, ¿no? Nuestro amigo Solórzano, uno de los grandes claro, amigos, Flavio. Que cocinaba, Flavio. ¿Quién era Flavio? Flavio ha escrito un libro, todo.
y está ahí, estamos siempre conversando con ellos. Ahora, cuéntenos cómo empezó esto. O sea, su mamá vendía en el mercado productos de quinoa. Bueno, ¿no es vendía cierto? la quinoa lavada, la gente le pedía, señora, pero la quinoa se germina muy rápido. La quinoa es veloz, rápido. Entonces pedía la quinoa seca. Entonces nosotros con mi papá, yo insistía a mi papá que era mecánico, que era esto. Papá, haremos una máquina que haga seco, seco, seco. Logramos en 4 o 5 años fabricar una máquina que verdaderamente sacó la quinoa perlada. Le llamamos perlada porque perlada es una fricción. Al darle una fricción le da una brillantez a la quinoa. Es otra cosa la quinoa lavada. La quinoa lavada no es un buen producto porque no tenemos... Pero digamos, al comienzo esto era un negocio casero, familiar. Muy familiar, cerrado. Yo, mi papá, mi mamá hacíamos. Y mis hermanos que se colaban, mire, ¿no? Exactamente, eso nos daba vida, nos daba... Pero ¿cómo yo cambié? ¿Cómo hice las cosas? Yo tenía amigos que vendían chocolate allá, el chocolate de la convención. Claro. El primer cacao que se llevó de México a la convención, todas esas cosas. Y vendían chocolate y hacían chocolate a mano, muy bien. Pero nadie lo empaquetaba, nadie lo hacía. Un día a mi amigo le digo, como a ti, Lucas, por favor, llévame a tu casa que tú haces chocolate. Entonces Lucas me lleva a donde su mamá. Oye, ¿está su mamá? Sí, no está mi mamá. Vamos a la fábrica. Y me di cuenta que tan simple, sencillo como lo hacían. Ya. Entonces mi mamá le insistí, papá, vamos a hacer chocolate. Pero la gente quiere empaquetado. Ah, ya, entonces vamos a ir donde nuestro amigo que tiene su imprenta como pueden ser una etiqueta. Él lo diseñó, la etiqueta, todo. Hicimos unos moldecitos de hoja de lata, de moldes. Ya, salimos al mercado como el chocolate Sol de Cusco empaquetado. Y así surgió el Sol de Cusco. Sucedió, apareció, ya pusimos y se comenzó a vender. En el Cusco había las más grandes fábricas del Perú de chocolate. La fábrica de chocolate La Cholita, la fábrica de chocolate La Continental y otras pequeñas fábricas que eran grandes, inmensas fábricas, que tenían tecnomáquinas, bueno, importadas, todo. Entonces poco a poco insistí, le puse etiquetas, innové y los gané a todos, los desplacé. O sea, ¿y usted empezó a fabricar su propio chocolate también? Sí, comencé a fabricar mi chocolate, comencé a fabricar la quinoa, los dos me jalaron arriba. ¿Por qué me jalaron arriba? Eso tú tienes que ser consciente y todo el mundo tiene que ser consciente y todas las personas tenemos que ser conscientes. Si nosotros tenemos un producto, el público lo consume, es un éxito. Nosotros trabajamos para el público, no para nosotros. Esto aquí, ¿quién no coma? ¿Quién no bebe? Los niños que quieren ser grandes, que quieren ser muy fuertes, lo llevan, lo consumen. Ahora, entonces hay una es increíble cómo se adelantaron ustedes a su época, porque ahora todo el mundo acepta los poderes nutritivos, digamos, ¿no? Exactamente. De la quinoa. Pero ustedes lo decían hace cuántos años, hace ¿qué? 40 años. Hace 35 años. 35 años. Hace 35 años hemos tenido los productos y ahora que estamos llegando a los 47 años, estamos innovando todo. La fábrica nos ha quedado muy chiquita, muy pequeña. Esa fábrica, vamos a tener el próximo año una mega fábrica de productos garantizados que tenga. Ahorita estamos topis. No podemos producir mucho más porque la construcción también tiene que seguir tope. Entonces no hacemos ningún compromiso a no dejar de abastecer a los demás clientes que tenemos, ¿no? Tenemos que abastecer a todos. Esto está no solo en los supermercados, en las tiendas, en las bodegas, esto está exportándose. Sí, ¿no? Tenemos los supermercados de Chile que increíble, Chile nos ha cogido en 180 supermercados. Nos ha cogido en Miami. Miami es un mercado que sería pulverizado. Yo sé que en la maleta va esto, y lo venden en la maleta, los que van maleteros, los que llevan, y los que hacen mercadería. El chocolate lo llevan en la maleta y eso. Y los productos importados tienen alguna diferencia, ¿no? Y ahora, y esta barra de banano, dice acá, con quinoa, sí, más cornflakes, o sea, energética, sin azúcar añadida, que es tan importante eso del azúcar añadida, gluten free, sin colorantes ni aditivos, cero colesterol, contiene fibra y tiene por el otro lado su versión en inglés. Sí, es un producto que mundial, que se vende. Mucho más consumidor de este producto es el mercado
brasileño que estamos ingresando. Brasil tiene unos aranceles especiales y que es un poco difícil de entrar a ese mercado. El mercado americano es lo más fácil, cumplir la FDA, cumplir las normas e ingresan. O sea, en Estados Unidos ya están ustedes. Ya estamos en Estados Unidos y próximamente estaremos en una cadena muy grande. Entonces, llegando a esa cadena grande, bueno, ya el Cusco, Incasur, Kiwigen, Chocolate, Punchao. Además, son estas cadenas que compran productos para sus supermercados. Son bien exigentes, ¿no? Dice que mandan a sus técnicos, examinan las plantas, examinan los productos, se llevan muestras, los meten en laboratorio, ¿no? Tenemos que calificar con ellos. Ellos vienen y se hacen una auditoría general de los productos. Hacen auditoría al personal que tenemos dentro de la empresa. Porque no podemos tener personal que ha tenido problemas alguna vez. No se puede tener. Entonces las normas exigen ellos. Las normas, todas esas cosas para poder tener la seguridad alimentaria y que productos Incasur estén con toda la seguridad y todas las garantías. Muchas veces sabemos que algunos empresarios, que nosotros yo los llamo golondrinas oportunistas, han malogrado el mercado americano con la quinoa, como nos han malogrado nosotros antes la maca, nos han malogrado con la uña de gato. No exportamos uñas de gato, la mitad uña de gato, la mitad serrín. La maca, la mitad harina de maíz, la mitad maca. Y le engañaban al público. Eso es pecado. ¿Cómo la maca subió? Subió un precio exorbitante, 300 soles el kilo, ahora está 10 soles el kilo. La uña de gato subió a 500 soles el kilo, ahora está normal, 10 soles, 15 soles. Se malogró los mercados. Entonces, esos empresarios golondrinas malogran. La quinoa, ahora último, ha habido muchos empresarios golondrinas, despacharon cualquier quinoa, con pesticidas, insecticidas, con todo, y malogran. Claro, y eso perjudicó la imagen de la quinoa peruana, la calidad. Honestos, a lo mejor industriales. Nosotros, supongamos, somos amigos que somos de Cusco, que hace el maíz gigante, Inca Cruz, es una buena empresa, que manda sus productos y cumple las normas y ellos automáticamente nos ayudan a abrir a nosotros también la puerta, porque somos Incasur, Incasur somos, pero son buenos productos, una carta de presentación. Si no tienes una buena carta de presentación con tus productos, no vas a progresar. No es el hecho de ganar por ganar. Tenemos que terminar, don Teodoro, pero yo quisiera que le dé usted algún mensaje a los jóvenes emprendedores que nos están viendo, porque la idea de esta secuencia de los exitosos es compartir la experiencia de gente como usted que ha tenido éxito. Mira, muchos tienen miedo de hacer cosas. Yo no tengo miedo. Yo tengo una esposa joven quien se ha hecho cargo de la presidencia del directorio de mi empresa. Muchos dicen, no puedo confiar en mi esposa. ¿Por qué? Si mi esposa me ha acompañado a sufrir conmigo, ha hecho muchas cosas. Entonces, ella es la nueva presidenta. Yo me dedico exclusivamente al desarrollo de productos con mi experiencia, que tengo 74 años. Tengo un hijo de 3 años, hermano. Ahora he aprendido a llevar a mi hijo al jardín, karateca, todas las cosas que nunca lo hacía, ¿no? Pero a aquellas personas jóvenes que muchas veces me conocen a mí, aquellos que han ido a la Universidad de San Marcos, a la Universidad de Cusco, yo les he traído un astronauta que ha consumido y trabaja con los productos allá para la alimentación del futuro. La quinoa tiene un gran futuro. Entonces traje al doctor Rodolfo Neri Vela para les dicen conferencias. Ese es el aporte de Incasur. El aporte de Incasur seguirá dando más aporte en los programas de Carihuarmi, vendiendo los productos con hierro y mílico. Y con hierro y mílico combate la nutrición, combate la anemia. Vamos a activar nosotros, vamos a conversar con ellos y vamos a presentar nueva línea de productos. No tengas miedo de hacer, no tengas miedo de enfrentarte a las cosas, pero haciendo bien, teniendo un cliente que te consuma, eres feliz. De ahí se multiplica 1 a 1 millón. Yo fabrico más de 20 o 30 millones de barras de chocolate, entonces todo el Perú consume chocolate. Si yo consumo todos estos productos, son más de 50 millones. ¿O no lo consumes tú? Dime. ¿Quién no ha consumido tus chocolates, don Teodoro? Yo le agradezco mucho y lo felicito. Gracias. Lo felicito por la historia que ha compartido con nosotros. Don Teodoro Ortiz, dueño de Incasur, ha estado con nosotros en nuestra secuencia Los Exitosos, Exitosa.
Hemos presentado Los Exitosos de Exitosa. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República. Adelante, Álvaro, por favor. Gracias. Información ahí estamos. del Parlamento Nacional, donde en estos momentos se viene declarando el congresista Richard Acuña. Se le consulta acerca de esta presunta reunión entre el señor César Acuña y Joaquín Ramírez. Esta fotografía que viene circulando en las redes sociales. César Villanueva, a partir desde el día de ayer, es el primer ministro, cuenta con toda la confianza de la bancada. Esperemos que cuente con el respaldo de todo el Congreso de la República. Y nosotros no estamos para negociar con nadie, nosotros únicamente como Alianza para el Progreso estamos para atajar, preocupándonos en la gobernabilidad y en el respeto a la institución. Y creo yo de que simplemente esa foto se puede dar que hace una coincidencia, una cafetería. Yo me imagino que en los próximos días los responsables o los actores que salen, las mismas personas que salen en la foto, le saldrán a decir de qué se trata esa foto. Yo creo que es simplemente una reunión en la cual se puede dar una conversación natural entre dos personas que probablemente se conozcan. Espero que en su debido momento ellos lo sepan aclarar. Bien, este es el panorama que se vive entonces en el Congreso de la República. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Gracias, Álvaro. Y ahora nos acompaña en nuestros estudios el señor Jeremías Escalante. Él es dirigente nacional de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que han anunciado una movilización. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos tus oyentes. Efectivamente, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú estamos realizando una movilización nacional el día de mañana a partir de la 1:30 de la tarde, la concentración en la Plaza 2 de Mayo, y a nivel nacional más de 200.000 trabajadores marcharán en las calles. ¿Esto va a ser cuándo, perdón? El día de mañana. ¿Mañana? 4 de abril. Así es, a partir de la 1:30 de la tarde, la concentración en la Plaza 2 de Mayo. Aquí hay 3 aspectos que hay que resaltar. Primero es que estamos presentando nuestro pliego nacional de reclamos. Segundo es que estamos exigiendo la reactivación del sector de construcción. Y tercero es que estamos también impulsando la lucha contra la corrupción. De un tiempo a esta parte, el país vive en zozobra, dado esto de la corrupción a través de la empresa Odebrecht, las empresas, el Club de los Empresarios, que han dañado fuertemente al país, y que estos recursos podrían haber servido para atender los servicios de salud, de educación, vivienda, carreteras de integración a diferentes distritos, provincias de nuestro país. Ahora, ¿cuántos trabajadores de construcción civil hay en este momento en el Perú? Nosotros estadísticamente sabemos que son más de 600.000 trabajadores en el sector construcción, de los cuales formalmente son 300.000. Es decir, un 50% está en la informalidad laboral dentro de la industria de la construcción. ¿Y los 300.000 que están formalizados están registrados en los sindicatos de la Federación de Trabajadores de Construcción? Dentro de la Federación de Construcción son 120.000 afiliados directamente, que controlamos a través de un software, una base de datos en la Federación de Construcción Civil. Ahora, ha habido un problema, digamos, ha habido varios problemas, ¿no? Pero digamos, a ustedes los ha afectado directamente, porque entiendo que una de las razones de la movilización de ustedes es pedir la reactivación de la construcción, ¿no? Así es. Porque y esto tiene que ver con que en gran medida, o en parte, por ejemplo, en relación al caso Odebrecht y todos los escándalos que han habido, hay montones de obras paralizadas, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras señales hay que tengan que ver con la parálisis? Lamentablemente, esto ha traído a correlación el crecimiento del hambre, la miseria, el desempleo. No deben de olvidarse, después de la paralización del gasoducto surandino peruano, más de 120.000 trabajadores han quedado desempleados directamente. Indirectamente, más allá de 500.000 trabajadores han perdido sus puestos laborales en este problema de la corrupción. Y por eso es que nosotros exhortamos a la casta política que, más allá de preocuparse por temas meramente de intereses propios, deben preocuparse por los temas de fondo que afectan al país: el hambre, la miseria, el desempleo. Y lamentablemente todo este proceso
de corrupción, lo que ha hecho es vender nuestros recursos naturales del país para intereses de determinados grupos de poder, dejando atrás a los trabajadores, dejando atrás a los campesinos, dejando atrás a los estudiantes del país, que hoy en día no tienen la calidad educativa, y eso tiene que preocuparnos. Y no se puede hablar alegremente de un pacto social sin la participación de los dirigentes de los sectores de construcción, mineros, campesinos, estudiantes. Se tiene que hablar de un pacto social con la participación plena del pueblo, pero ya no con los policastros que han hecho daño al país. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros, los trabajadores, el pueblo en general. Claro, porque se discute mucho, por ejemplo, sobre la necesidad de que el gobierno tienda puentes con las diferentes fuerzas políticas, ¿no es cierto?, en el Congreso. O sea, es cierto que el Congreso tiene importancia porque toma decisiones que pueden ser trascendentes para la vida nacional, pero tal vez el principal entendimiento que necesitaría el gobierno es con la gente, ¿no? Con los ciudadanos y con todas las formas de representación que estos tienen, como ustedes, por ejemplo. Con los más afectados del país, porque han dejado atrás, nos han mirado como el patio trasero del gobierno, y no es así. Nosotros creemos y apelamos siempre al proceso del diálogo. Ojalá el premier César Villanueva, porque estamos solicitándole un diálogo, estamos solicitando también el diálogo al ministro de Trabajo, al ministro de Construcción, al ministro de Transporte. Ellos tienen que entender nuestras demandas, porque si no atienden nuestras demandas, el país se va a autorizar en un caos social, y eso es lo que no queremos. Nosotros siempre apelamos por el diálogo, porque estamos en un Estado democrático. Y sin embargo también nosotros creemos que hay que hacer una férrea lucha contra la corrupción y sobre todo convocar a una nueva constitución, que es la madre del cordero, que está haciendo daño después del 93, que se implantó una constitución para intereses de determinados grupos de poder, perjudicando a la gran mayoría del país. ¿Y qué cambios creen ustedes que debería producirse en la constitución? El cambio elemental en cuanto a lo que es la economía, la parte laboral y sobre todo lo que es el trabajo digno para los trabajadores. ¿Que ustedes consideran que todo eso se ha sacrificado? O sea, ¿cuál era el argumento? El argumento es que venga la inversión y que hay que pagar el precio que sea porque venga esa inversión. Han dicho la mano de obra del cholo barato, es decir, nosotros no conceptualizamos así. Han hecho creer que el costo de una determinada ejecución de una obra es la más cara la mano de obra, y es falso. Lo que siempre han metido mano es en las espaldas de los trabajadores, pero no han metido mano en los pequeños grupos de poder que proveen los insumos a las fábricas de fierro, a las fábricas de cemento, a las fábricas de ladrillos, que se la llevan en miles y millones de soles, y que sin embargo el perjudicado número uno es el trabajador. Y acrecienta el hambre en el país, la miseria, el desempleo, como digo. Lo que sí nosotros también esperamos y exhortamos a la población, estar atentos frente a las propuestas, a las alternativas que va a dar este nuevo gabinete. Y ojalá sea el consenso de las demandas del pueblo en general, más no un consenso de los policastros, repito, que han hecho daño al país. Claro, porque lo que uno empieza a recordar las cifras, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que han perdido que como 20.000 trabajadores directamente, más las proveedoras, ¿no es cierto? Estas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción. O sea, que son como 40.000, 50.000 trabajadores más. No, más allá de 120.000. Claro, porque esto es en Lima, esto es a nivel nacional. Han afectado fuertemente al sector construcción. Y nuestra preocupación de nosotros como federación es que necesitamos salir de este caos que estamos atravesando. Necesitamos salir con un consenso real, con la participación plena del pueblo en su conjunto. Bueno, mañana entonces, tal como lo está anunciando nuestro invitado Jeremías Escalante, dirigente nacional de Federación de los Trabajadores en Construcción Civil del Perú, va a haber una manifestación de los trabajadores de construcción civil que me parece que va a ser algo muy grande, ¿no? Una movilización nacional, repito, más de 200.000 trabajadores a nivel nacional. En Lima estamos en un aprox de 15.000 a 20.000 trabajadores en las calles el día de mañana para exigir la reactivación del sector y la lucha contra la corrupción. Estamos avisados. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Escalante. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. No se olviden, todos los domingos a las 8 aquí en Exitosa. La revista dominical, no se la pierdan. Muy buenas tardes.